¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros y profesor? Hoy les voy a hablar sobre los circuitos hidráulicos, donde vamos a hacer un recorrido completo por el sistema, donde se genera la potencia, cómo se distribuye y controla, y también cómo se transforma en trabajo útil y en qué sistemas de seguridad se pueden garantizar para que todo funcione sin fallas. Ahora pasemos a lo que sería un circuito hidráulico. Un circuito hidráulico es en esencia un sistema cerrado de componentes que están interconectados. Esta utiliza un fluido, generalmente aceite, que está bajo presión para transferir y controlar la energía mecánica que está de un punto a otro. Toda la hidráulica se sostiene sobre un principio fundamental, que sería la ley de Pascal, que nos dice que la presión ejercida en un fluido, en este caso que esté cerrado, se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones. Gracias a esto, podemos resumir el flujo de energía del circuito en tres pasos sencillos. Primero, el motor entrega una energía mecánica, donde la bomba convierte en energía hidráulica al mover el fluido, y finalmente ese fluido a presión llega a un actuador que la transforma de nuevo en energía mecánica para mover una carga. Ahora pasemos a la generación de potencia. Generación de potencia UPH. En este caso, el grupo de generación o unidad de potencia hidráulica es el corazón del sistema, ya que su importancia es vital porque sin él no hay energía que transmitir. En este caso, el motor eléctrico o de combustión hace girar la bomba hidráulica. Esta bomba succiona el aceite desde el depósito y lo empuja con fuerza hacia el circuito. La bomba no genera presión, genera caudal, lo que sería que la presión nace cuando ese fluido encuentra resistencia en el camino, donde interactúan algunos elementos clave, donde el motor, que aporta la fuerza bruta inicial, la bomba, que en este caso sería la que desplaza el fluido, y el depósito o tanque, que no solo almacena el aceite, sino que lo ayuda a enfriarse y a liberar, en este caso, burbujas de aire, ya que los filtros limpian las impurezas para que la bomba no se rompa. Por último, tenemos la válvula de alivio, que es nuestra primera línea de defensa, limitando la presión máxima para que el sistema no explote por sobrecarga. Ahora pasemos a nuestro sistema de distribución y control direccional. En este caso, una vez que el fluido está en movimiento, se necesita gobernar su camino. En este caso, aquí entra el sistema de distribución, que es el cerebro, o los semáforos del circuito. Su funcionamiento se basa en mover un carrete interno dentro de una válvula. Al moverse, este carrete abre unos caminos y cierra otros, que están interconectando las líneas de presión, las líneas que van al tanque y, en este caso, las líneas de trabajo. También podemos argumentar sobre los elementos principales, como válvulas direccionales que nombramos anteriormente, que se nombran por sus vías y posiciones, como una válvula de 4. En este caso, para moverlas usamos accionamientos que pueden ser manuales, eléctricos, también pueden ser mediante solenoides o pilotados. También encontramos válvulas check, que actúan como calles de un solo sentido, que en este caso permiten que el aceite pase de una dirección, pero bloquean por completo el retorno. Ahora pasemos a la parte de regulación y control de presión. El aceite, por ejemplo, ya tiene una dirección, pero ahora debemos controlar su fuerza. Las válvulas de regulación de presión protegen componentes y limitan el empuje de los actuadores. Su funcionamiento, en este caso, es muy mecánico, ya que funciona mediante un balance de fuerza entre la presión del propio aceite y un resorte interno ajustable. Cuando la presión del aceite vence el resorte, en este caso tenemos una válvula que actúa, donde hay tres tipos esenciales, como la válvula de alivio, que ya hemos mencionado anteriormente, de la que ya hablamos, y también desvía, por ejemplo, el aceite al tanque si la presión se llegase a disparar.
la reductora, que sirve cuando una parte del circuito necesita trabajar a menor presión que el resto, y la válvula de secuencia, que en este caso se asegura de que una acción ocurra solo después de otra. Por ejemplo, que un cilindro sujete una pieza firmemente antes de que otro cilindro empiece a taladrarla, pues. Ahora pasemos a la regulación y control, en este caso de velocidad. Por ejemplo, si la presión controla la fuerza, en este caso el caudal controla la velocidad. Al regular cuántos litros de aceite por minuto entran por así decirlo, a un componente, decidimos que tan rápido este se moverá. El funcionamiento es bastante simple. Estas válvulas generan un estrangulamiento o un cuello de botella, controlando que es controlado en la tubería. También encontramos las válvulas de aguja, que restringen el paso en ambos sentidos, las unidireccionales, que regulan en este caso la velocidad en un solo sentido, pero dejan que el aceite pueda regresar libremente, y reguladores compensados por presión, que son muy avanzados, ya que mantienen la misma velocidad en el cilindro, aunque la carga externa pueda aumentar o disminuir. Ahora pasemos a los actuadores hidráulicos de transformación de energía. Llegamos al final del camino del fluido, donde los actuadores, que son los músculos del sistema, y están encargados de tomar toda esa energía hidráulica que hemos controlado y transformarla de nuevo en una fuerza mecánica real, que es lo que necesitamos, ya que estas funcionan porque el fluido a alta presión empuja una superficie, en este caso que es interna, que la obliga a moverse contra una resistencia o carga, y se dividen en dos grupos, donde tenemos cilindros hidráulicos que generan movimientos lineales hacia adelante y también hacia atrás. Pueden ser de simple efecto si regresan por un resorte externo, o de doble efecto, perdón, si usa una presión hidráulica tanto para salir como para entrar. Y motores hidráulicos, que en lugar de avanzar en línea recta giran continuamente generando torque y movimientos rotativos. Ahora pasemos a la parte de almacenamiento de energía y amortiguación en sistemas con acumuladores. Por ejemplo, en muchos circuitos que son industriales, se necesita, por supuesto, un respaldo de energía. Por eso usamos acumuladores que funcionan como baterías hidráulicas. Esto puede funcionar dentro del acumulador, ya que hay un gas inerte, que normalmente puede ser nitrógeno, que está separado del aceite por una vejiga de caucho o un pistón. En este caso tenemos el circuito y tiene un exceso de presión. Por ejemplo, el aceite entra al acumulador y comprime este gas. Si el sistema sufre una caída de presión o una emergencia, el gas se expande y puede expulsar el aceite de vuelta al circuito en el que está trabajando. Tiene elementos principales como todos, como el acumulador propiamente dicho y su bloque de seguridad para el mantenimiento. Su importancia en este caso radica que amortiguan golpes de ariete, picos destructivos, y pueden salvar un sistema en caso de un apagón eléctrico. Ahora pasemos a hablar sobre el fluido hidráulico y el sistema de acondicionamiento térmico. Este sería un gran protagonista, y en este caso silencioso, porque el fluido hidráulico no solo es un líquido, es un medio de transmisión de potencia, pero además también lubrica piezas y limpia un circuito disipando el calor. En este caso, para que trabaje de manera correcta, su temperatura debe mantenerse estable entre 40 y 60 grados Celsius. Si se calienta demasiado, se vuelve muy delgado y puede perder sus propiedades como la viscosidad y dañar su sello. Si está muy frío, se vuelve espeso y puede, en este caso, romper el equipo, como puede ser una bomba. Y para controlarlo usamos un sistema térmico, ya que el aceite hidráulico con aditivos especiales pueden usarse con intercambiadores de calor
o enfriadores como un radiador, que pueden bajar la temperatura cuando el sistema trabaja sobre mucha presión y genera mucho calor. Y los calentadores útiles en países como que sean fríos, pues para templar aceite antes de encender la maquinaria. Ahora pasemos a los circuitos de seguridad y retención de líneas de bloqueo y pilotado. También podemos decir que con la seguridad extrema, las líneas de bloqueo y pilotado son indispensables, ya que nos ayudan a evitar accidentes que pueden ser catastróficos, como una grúa deja de caer su carga si se rompe, por ejemplo, alguna manguera. El funcionamiento es bastante completo, ya que el aceite queda atrapado herméticamente en el cilindro y no puede salir a menos que reciba una señal de un sensor de presión externa, un pilotaje, que abra la válvula a la fuerza. En este caso usaríamos dos elementos como válvulas antiterreno, que garantizan un bloqueo total y cero fugas en una posición fija, y las de contrabalanza, perdón, que controlan el descenso de cargas pesadas para que bajen de forma suave y continua y no se desplomen por culpa de la gravedad. Con esto concluyo con el ciclo de circuitos hidráulicos y se demuestra cómo cada componente es vital para un movimiento preciso, en este caso para que sea potente y seguro. Muchas gracias.